Muchas gracias, buenos días a todos. Hoy es el día del Señor, este es el día que hizo Dios. Vamos a comenzar con esta conferencia que se llama No temas, yo soy. Y efectivamente esta conferencia, esta predicación, nos va a dar una idea muy clara de lo que para los discípulos es estar en una tormenta, cualquiera que sea de este tipo, y para lo que el Señor es una tormenta para los discípulos. Nosotros estamos acostumbrados a ver y sentir y entender nuestras tormentas como algo extraordinariamente humano, porque lo somos, y con una vista muchas veces muy recortada, una vista que en verdad a veces decimos, caray, si tuviera un poco más de fe, si tuviera un poco más de, si hubiera estudiado antes más la Biblia, o si hubiera antes orado más, si hubiera antes hecho esto o aquello, probablemente mis reacciones de fe serían mejores, probablemente mis reacciones de fe serían aún más espirituales, como veíamos hace 8 días, acerca de ser espiritual en medio de la crisis. Sabes, el día de hoy quiero que justamente como tú estás, como yo estoy en este momento, en este domingo, que es el día del Señor, en la misma condición en la que estaban los discípulos en medio de una gran tormenta. Y generalmente estamos desprevenidos, aunque estamos confiados en el Señor. Generalmente sabemos que Dios nos guarda, nos cuida, pero justo en el momento de la tormenta es cuando empiezan a haber reacciones perfectamente humanas, sobre todo en cuanto a la necesidad de ver algo sobrenatural. Y vemos cosas naturales que parecen o las hacemos sobrenaturales y cosas sobrenaturales que nos pasan por arriba y ni cuenta nos damos. Y es precisamente esto que hoy vamos a hablar, que es el mensaje del Señor para cualquier discípulo desprevenido, cualquier discípulo entendido, cualquier discípulo que quiera en un momento dado, pues el prevenir muchas cosas. Y es que estas tormentas te agarran por sorpresa, siempre te agarran por sorpresa. De hecho, es parte del plan de Dios para nuestras vidas, que las tormentas sean de sorpresa. El Señor nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan de cada día, líbranos del mal, guárdanos de la tentación. Sin embargo, no hay una cuestión que diga, oren para que no haya tormentas en su vida. Y por algo no lo enseña el Señor. Porque aún orándolo, el Señor no nos avisaría cuando vamos a entrar en una tormenta particular. Sabemos que el Señor es soberano y nos avisa muchas veces cosas, pero la mayoría de nosotros los discípulos, no, que somos discípulos pues normales, déjame llamarlo así, que no somos de algún tipo especial, nos agarran de sorpresa. No podemos prever algo. Y esta pandemia mundial no agarró de sorpresa solamente a los discípulos de Cristo, agarró de sorpresa a los discípulos de cualquier religión, agarró de sorpresa a todos los gobiernos, excepto 19 países del COVID-19, 19 países no han entrado este virus, o es lo que dicen, entre ellos Corea del Norte y puras islas pequeñitas por ahí, pero ahí fuera es todo el mundo. ¿Por qué el Señor no avisa? Porque es precisamente lo que quiere el Señor, que nos demos cuenta que podemos estar en una tormenta y que no nos debe de sorprender la tormenta, porque las reacciones humanas casi siempre terminan con el Señor diciendo, hombre o mujer de poca fe,
¿por qué tuviste miedo? Siempre va a terminar en esto, que la reacción humana es necesariamente el temor en las sorpresas, en las malas sorpresas, dolor en las pérdidas, que son inesperadas, incertidumbre cuando tratamos por más que se trate de prever el futuro, pues Santiago nos enseña, y ustedes que dicen mañana iremos y mañana vendremos y mañana tal y tal, ni siquiera sabemos si vamos a estar o no estar, así es que digan primero Dios. Y es precisamente por eso, porque el plan de Dios para nuestras vidas, y entendiendo lo que es la bendita providencia que el Señor nos ha enseñado y su soberanía, es precisamente el plan de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a leer un solo texto en 3 evangelios. Es un texto pequeño, muy conocido, que es cuando Jesús anda sobre el mar, y generalmente se enfoca en uno de los evangelios, que es cuando dice Pedro, pues a ver, haz que camines. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Hoy no vamos a hablar de la reacción humana de Pedro, que es tan humana como la de cualquiera de nosotros. Voy a hablar de lo que pasó y por qué pasó. ¿Ok? Vamos a leer Juan 6, del versículo 16 al versículo 21. Al anochecer descendieron sus discípulos, aquí no dice nada, simplemente descendieron los discípulos después de que vieron multiplicar el pan a más de 5,000 personas, nada más contando los hombres, y cómo Jesús hizo que el pan se multiplicara. Esta es la cuarta señal que Jesús hizo, de acuerdo con el Evangelio de Juan. Ahorita voy a explicar eso. Esta era la cuarta señal, que no le llama Juan milagro, sino le llama señal. ¿Sí? Hay 9 señales, y estas 9 señales están dedicadas en el Evangelio de Juan para demostrar que es el Hijo de Dios. No solo por el acto milagroso, sino por el significado del mismo. A diferencia de los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, no se explican como una señal. Este evangelio fue escrito muchos años después, y Juan, habiéndose cumplido la promesa de Jesús de que vendría el Espíritu Santo cuando Él se fuera, después de resucitar, el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas. Y por eso en Juan es completamente diferente. Se dedica principalmente a la última semana del ministerio de 3 años. Juan se dedica a la última semana de un ministerio de 3 años, donde versículo tras versículo coinciden en algunos pasajes, pero versículo tras versículo traen la clarísima comprobación de que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo. Entonces vemos que después de esto, de multiplicar el pan, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y hay una explicación por qué no había ido Jesús con ellos. Se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿A qué le tuvieron miedo? A que pensaron que Jesús era un fantasma. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. ¿Por qué digo que creyeron que era un fantasma? Lo vamos a ver en los otros pasajes. Mas Él les dijo: yo soy, no teman, yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y ahí termina el relato. Fíjate que Juan, en esta forma de manejar, pues lo que el Señor le puso a
a enseñar diferente a los otros evangelios, es que hay 7 señales, principalmente, algunos dicen que son 9, algunos son 7, pero Jesús siempre decía, Juan decía, y esta es la señal. La primera señal fue convertir el agua en vino. La segunda señal fue la curación del hijo de un oficial, como una señal también para demostrar que tenía poder. En el caso del agua en vino, transformación. En el caso de la curación del hijo del oficial, poder con su palabra en la distancia, no necesitaba estar ahí. En Juan 5, la curación de un hombre paralítico, poder sobre las cosas, sobre el tiempo. La alimentación de los 5,000 es la sexta señal en este mismo pasaje de Juan 6 que acabamos de leer, que es el poder de crear, no solo transformar, sino producir y crear, sacar, es decir, traer de una dimensión a esta. Y esta quinta, de caminar sobre el mar como poder sobre la naturaleza, que acabamos de leer en Juan 6, 16, 24. Hay otras 2 más en Juan 9, cuando la curación del ciego de nacimiento, y la otra es Juan 11, sobre la resurrección de Lázaro. Para Juan, en su evangelio, repito, son señales. Bueno, vamos a ver ahora el mismo pasaje en una perspectiva por el más interesante. Y lo vamos a ver primeramente en Mateo 14, 22, 27. Nos vamos a Mateo 14, 22, 27 y va también de acuerdo a las características de este evangelio. Y vamos a ver que enseguida, después de la alimentación de los 5,000, Jesús hizo subir a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Eso ya no lo dice Juan. Entre tanto que él despedía a la multitud, que por cierto, como fue la señal anterior, lo querían tomar y hacerlo rey después de esta señal. Y dijeron, pues obviamente pues de aquí somos, ¿no? Nos dan de comer, tenemos seguro el cielo, es el Mesías, se come pan, pescado, pero no importa, con eso subsistimos. Esa fue la señal. En el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, aquí dice este relato, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí se aclaran 2 cosas que no vienen en el otro. La primera es que no fue por iniciativa de ellos, Jesús los metió a la barca, adelántense que yo voy. Ellos pensaron, pues bueno, como seguramente no camina en el agua, pues alguien lo va a llevar. O bueno, seguramente alguien le va a dar un aventón, o bueno, a lo mejor lo van a transportar. No, obedecieron, se metieron, ni preguntaron. Y la reacción fue, al verlo caminar, dijeron, calma, está todo oscuro y con olas, pero el Señor nos puso, vamos por delante. Y el que viene caminando, pues ¿quién más podrá ser? Ha de ser nuestro milagroso Salvador que multiplicó el pan. No, ya no me está para golpear. No, tuvieron miedo. Y su primera reacción fue, es un fantasma. Después de la señal, como dice Juan, de multiplicar el pan, en lo primero que piensan estas personas como tú y como yo, seguramente yo hubiera gritado, es un fantasma, no traen motor, o rémenle. No sabemos. Pero humano siempre seremos, hasta que venga el Señor y nos transforme. Pero enseguida, en ese momento, Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. No teman. No soy un fantasma,
soy el mismo que yo los metí en esto, soy el mismo que pudo haber previsto la tormenta o detenerla como en otras ocasiones. No, Jesús no hizo primero calmar la tormenta, caminar sobre el agua. No dijo Jesús hizo primero detener la tormenta y mandarles un mail, ahora se regresan por mí. No, caminó en medio de la tormenta. Conste que Jesús estuvo orando toda la noche. Y por ahí hay gente simpática que quiere hacer cosas milagrosas sin orar. Pero bueno, o cosas milagrosas y no tener miedo sin orar. No, Jesús estuvo orando toda la noche. Se quedó solo, ¿ok? Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y bueno, viene la narración de Pedro, que quedamos que no vamos a entrar en ello. Dice Jesús, sálvame. En versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo lo que el Señor nos dice en medio de las tormentas cuando pensamos que esta tormenta se le pasó por alto a Jesús, ni cuenta se dio porque no tiene el Water Channel y nos metió en esta bronca. Jesús no sabía que no hay vacunas para el coronavirus. Jesús no sabía que si los chinos, que si los gringos, que si esto o aquello. Jesús no sabe de las cuarentenas. Jesús sabe de las cuarentenas y sin comer. Y cuando se acabó todo y el Padre cumplió su obra en Cristo, cuando tuvo hambre ya física, llegaron los ángeles y le sirvieron. Entonces Jesús sabe de cuarentenas y en ayuno y en oración, nada de comiendo pizza y viendo Netflix, en ayuno y en oración. Entonces, calmaos, pueblo mío, diría el Señor si estuviera por acá. O sea, tranquilos, Él sabe de cuarentenas. Bueno, entonces, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando ellos subieron a la barca, entonces ya se calmó el viento. No lo reprendió Jesús como hay en otras narraciones de un evento parecido. Se calmó por el hecho de que Jesús subió a la barca. Entonces, los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No fue suficiente multiplicar el pan, porque cuando hay milagros para otros, por más que exhiban en televisión milagros y que la viejita de 104 años ahora está corriendo un maratón olímpico y que el niño que no caminaba ahora camina, por más emociona a las personas, pero no es fe de Dios. La fe de Dios viene de Dios porque la fe es un don de Dios. Entonces, hasta ese momento, cuando ya era algo personal, vieron que la señal de la multiplicación del vino, la transformación del agua en vino. Vieron lo de la sanación a distancia del hijo de un centurión. Vieron también al nacimiento, al arreglar a una persona que estaba muy enferma. Terceros, todo a terceros. No había hecho un milagro para ellos y por ellos, para salvarles la vida. Hasta que ya les tocó a ellos, y no aprendieron, porque en otra narración Jesús estaba dormido y lo despertaron muy violentamente y dijeron, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Aún así, los humanos somos humanos, hasta que el Señor nos sigue ayudando a ser como Él. Hasta ese momento, en la barca vieron y le adoraron. Y Jesús aceptó esa adoración. Hay otro pasaje en Juan 9 que aceptó la adoración del ciego de nacimiento. Dime quién es Señor, le dijo el ciego de nacimiento, para que vaya y le adore. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, y le adoró. Aquí hay antes hubo un momento de adoración diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sabes? Cuando el Señor nos salva el pellejo, cuando el Señor nos quita un dolor,
cuando el Señor obra en medio de la desesperanza, cuando el Señor nos da de comer en medio de la cuarentena, cuando el Señor hace que podamos tener una economía estable en medio de la crisis, es cuando decimos verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. El Señor el Señor te metió en tu casa 40 días o tiempo necesario. Algunos tienen que salir a trabajar. El Señor metió en esta prueba a todos los habitantes de la tierra. Faltan algunos países, pero al rato les llega. Salvo que mientan y digan que no hay nadie. Entonces, esta manifestación, estamos viendo 3 diferentes formas. Vamos a ver ahora la siguiente. Esta está en el Evangelio de Marcos 6:45. Marcos 6:45, y te estoy enseñando cómo estudiar un mismo pasaje en donde vengan la misma narración de diferente forma. Vas a ver que es como en la edición. Aquí no es un estudio de televisión en donde se edita y hay varias cámaras. Ahí están mis amigos de YouTube, hola amigos, y demás. Cuando hay este tipo de ediciones y demás, son parecidos los evangelios. Son como diferentes ediciones del mismo evento, pero que el Espíritu Santo complementó entre todas, sobre todo en este tipo donde se repiten los 3 evangelios. Por ejemplo, la primera señal que viene en Juan, el Evangelio de Juan, fue la transformación del agua en vino. Esa fue la primera señal, lo dice textualmente Juan en su Evangelio, pero no vienen los otros evangelios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo recordó eso, ya lo dijimos. Entonces, Marcos 6:45 al 52. Marcos 6:45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hay bandos iguales. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Hasta allá vamos igual. Y al venir la noche, se acercaba el viento, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos Jesús remar con gran fatiga, ¿desde dónde los vio? No lo dice. ¿Cómo pudo ver a discípulos en medio de una tormenta? No lo dice. Aunque es probable de que Jesús ya estaba cerca. A veces el Señor en las tormentas está más cerca de lo que creemos. A veces el Señor ve nuestra fatiga y sentimos la ausencia de Él. Y el hecho de sentir la ausencia de Dios no significa que Dios esté ausente. Lo que yo sienta de Dios no significa que Dios lo está haciendo o sintiendo también. Tenemos la tendencia humana a humanizar a Dios, aunque es humano y nos entienden todas las cosas, Jesús. Pero viéndoles con gran fatiga es porque estaba cerca, seguramente, porque el viento les era contrario. Los humanos tenemos la grande capacidad de ir exactamente en sentido contrario. Y entre más le damos en sentido contrario a lo que debe de ser, viene más fatiga. Y viene más fatiga. Y súmale el miedo de morir. Y súmale el miedo de enfermarte. Y súmale el miedo de perecer de una manera violenta, ahogada, y siendo discípulo de Jesús. No sé si cruzó por la mente de alguno de ellos, hijo, ahora sí nos vamos a morir. Somos pescadores, sabemos de clima, sabemos del tiempo, sabemos remar, somos hombre de mar, que nos ahoguemos y que aparte nos muramos siendo seguidores de este que creíamos que nos iba a salvar, que es Cristo. O sea, eran pescadores en su mayoría.
Ahí estaba Mateo, que lo narra, que él era publicano, era un godínez de lana, el Mateo, y otros más. Había un celote que era asesino, no un elote, era un celote con Z, que era una como secta y demás. Pero la mayoría era gente de mar, la mayoría, ¿ok? Viéndoles con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya hora de dormir, vino a ellos andando sobre el mar, pero aquí dice algo muy interesante, y quería adelantárseles, pues que no vio que estaban ahí fatigados, que no vio que tenían miedo los pobres chiquitos, que no vio a los pequeñines, a sus queridos discípulos que estaban ya cansados y hartos. Por alguna razón los humanos tenemos la tendencia a que Dios tiene la obligación de ayudarnos cuando estamos hartos. Cuando gritamos, estoy harto, estoy cansado, Dios aparéceteme, pero ahorita, aquí y ahora. Y obviamente no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y dice, y quería adelantárseles, pues para recibirlos del otro lado. Es increíble que Jesús se quería adelantar, esto no lo dicen los otros evangelios. Vio que estaban fatigados, pero se quería adelantar porque había dicho, vámonos del otro lado. Y Jesús caminando en medio de la tormenta, tranquilo, más rápido que ellos, con viento contrario. A Jesús ahora sí que no lo despeinaba ni el viento. Pero fue cuando lo vieron, viéndole ellos andar sobre el mar, no pensaron que era Jesús. No dijo, ay, mira, ahí va nuestro maestro. Seguramente tendrá compasión de nosotros y de nuestra fatiga y cansancio. O sea, si iba a seguir de frente. ¿Por qué? Porque no se iban a morir. ¿Por qué? Porque no se iban a ahogar. ¿Por qué? Porque no iba a quedar en ridículo el nombre del Hijo de Dios. Por eso Jesús no vio la necesidad de llegar a ver mis niños, ya chiquitos, ya te cansaste, Pedrito, mira las manitas nada más, Andresito, y con el asma, ay Andrés, no, se siguió, iba a andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma porque todos los que iban en la barca le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no teman. Tuvo que hacer la aclaración que no era un fantasma, porque no les dijo Jesús no teman porque fueran a morir, no les dijo Jesús no teman por la tormenta, eran pescadores y sabían qué hacer, no teman porque pensaban que era un fantasma. Y ya que vieron a Jesús se alegraron. Ya sabes que nunca falta un Pedro entre los discípulos. A ver si eres tú, quiero que caminar en el agua, a ver si, cómo no, pues a ver si no eres un fantasma, ¿no? Ya sabemos la historia. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Dice que adoraron cuando llegaron. Ahí dijeron, verdaderamente este es Hijo de Dios y le adoraron. Pero hay un punto intermedio en donde es lo que yo quiero hacer énfasis en toda esta predicación. Habiendo visto las tres tomas, las tres ediciones, que es el versículo 52. ¿Por qué se maravillaban? ¿Por qué? ¿Porque caminó en el agua? No. Porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Qué tiene que ver que estaban en una tormenta, que estaban remando, que Jesús los metió en esa tormenta, que iban remando con dificultad, que se iba a seguir de frente, se espantaron, porque creyeron que era un fantasma? Pues yo creo que sí, digo, si ves a alguien caminar en el agua, no vais a creer que es Jesús. Entonces,
¿Qué es lo que sucede con esta relación que no habían entendido lo de los panes? Y es a donde yo quiero llegar. Estoy en Marcos 6:52, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Había hecho muchas señales, multiplicó el pan, sabían que Jesús tenía la obligación natural y divina al mismo tiempo de dar señales milagrosas, de hacer cosas milagrosas, de hacer maravillas, de sanar a los enfermos, de liberar a los endemoniados, de resucitar a los muertos, de muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Ni aún presenciando milagros con Jesús en vivo, el corazón se postra ante el Señor. Las cuarentenas, las tormentas, los virus, las bacterias, los malos, la violencia, la gente mala, todo lo permite el Señor para estar en la tormenta, para que nosotros clamemos a Dios. Cuando clamemos a Dios y nos saca del problema, nos va a decir, ¿y por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pero el punto no es ese nada más. El punto es que al haber dudado y que se calmó el asunto y se calmó todo, Marcos dice algo que yo creo que el Señor lo permitió, pero siendo discípulo, como que se le chispoteó este simple versículo. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Bueno, ni Juan, que fue el último que escribió un evangelio, puso amén a este versículo. No sé si fue pena ajena o pena propia, no lo puso, porque el Espíritu Santo ya no fue necesario que lo pusiera. El evangelio de Juan, hay un final muy feliz en Juan. Fíjate cómo termina el evangelio de Juan y cómo termina aquí. Vamos a leer. Porque aún no habían entendido lo de los panes como señal de que era hijo de Dios. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La persona que quiera ablandar su corazón a base de puros milagros es digna de compasión y de Dios, porque no mía. ¿Qué quiero decir? Si hay milagros, se ablanda mi corazón. Si hay tormentas, clamo a Dios. Si hay problemas, pues entonces ya veo qué hacer. Si hay dolor, de cualquier tipo de dolor, pues busco la consolación, busco cosas, pero no permitimos que el Señor obre. Porque está endurecido nuestro corazón. ¿Sabes? Vamos a ver el final, a compararlo con Juan 6, cómo termina la historia Juan en el último versículo, que es también el versículo 52. No, perdón. Juan 6. Versículo 21, les dice en el 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó seguida a la tierra donde iban. Ya hasta ahí le deja Juan. No más. Marcos, pues aquí Marcos sí, también en el capítulo 6, 52, sí hace una aclaración que a lo mejor no fue mucho del agrado, pero pues es la verdad. Así lo puso el Señor para confirmar nuestra condición humana, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos
sus corazones. Estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabes? Estando en las crisis, estando en los problemas, el tener miedo es natural. No estoy diciendo que seamos personas incapaces de sentir o de tener empatía. Nosotros tenemos el grande privilegio de tener empatía. Dice llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Es una definición de empatía de hace años, según esto la acaban de inventar. El tener empatía, el entender a las personas. Pero en tiempos de crisis, yo soy primero. Lo ves en los supermercados. Ayer salimos a comprar y parecía una cancha de hockey sobre hielo, todos contra todos, así, horrible. En las crisis estamos acostumbrados a ver lo fantasmal, en lugar de preguntarnos que el Señor nos diga: no llores, yo soy. No temas, yo soy. No te enojes, yo soy. Jesús los metió en esa barca. Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar. Jesús, es más, se adelantaba, ni siquiera les iba a ayudar o a preguntar ni nada. Jesús entendía perfectamente los corazones de ellos. Y Jesús ha determinado desde antes de los tiempos cuáles son las tormentas que debemos de cruzar, porque aún están endurecidos nuestros corazones. Jesús entiende perfectamente cuál es la condición de nuestro corazón. Jesús sabe que necesitamos personas, muchas veces, una tormenta tras otra. Podemos ver milagros a terceros, podemos ver cosas que pasan maravillosas. Hay personas que se vuelven fan de personas que supuestamente hacen milagros. Pero el recibir un regalo de Dios, vamos a decir, un milagro para sí mismo, les cuesta mucho trabajo. Y cuesta trabajo porque Dios no derriba paredes del corazón. Dios ya derribó muchas murallas, como la de Jericó. Dios ya derrotó muchos ejércitos. Dios ya demostró que es un gran guerrero. Dios ya demostró que ha pisado a Satanás y lo volverá a pisar. Ese Dios, cuyo nombre castellanizado lo entendemos por Jehová, es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ese Dios se llama Padre, se llama Hijo y se llama Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, hasta que venga el Señor no va a derribar tu Jericó. Esta predicación no es motivacional. Esta predicación no es para que Jehová es mi guerrero. No, no es tu guerrero. La guerra terminó cuando Cristo resucitó y cuando exhibió públicamente y clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. Ahí se acabó la guerra. Jehová no es tu guerrero. En esta crisis mundial,